Muy buenos días para todos los asistentes a un nuevo webinar de Zacatecas Colombia. Muchísimas gracias por estar nuevamente aquí presentes con nosotros. Quiero presentar al invitado del día de hoy. Héctor, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo va todo? Bueno, buenos días a todos los asistentes. Gracias por sacar un espacio de su tiempo para mirar los webinars de la marca, los cuales nos ayudan, digamos, a aclarar algunas dudas básicas de los equipos, las soluciones y las configuraciones que se tienen en cada una de nuestras soluciones. Hoy vamos a tratar un tema sobre Biotime Colombia, sobre este software, que es un software de prenómina y tiempo de asistencia. Ya mis compañeros Daniel, Diego, han hablado respecto al tema, pero hoy quiero tocar un tema muy puntual, y es sobre la configuración de horarios y asignación de turnos, que en algunos casos que me han referenciado se encuentra como un poco de dudas cómo se hace. Además, tenemos la particularidad de que el software de Biotime Colombia, a diferencia de un software de control de acceso, la forma de ver los reportes o ver si la parametrización quedó de acuerdo a lo que requiere el cliente y la solución es solo hasta tener marcaciones en el sistema y que se hagan los cálculos de reportes para hacer como esta comparación. Podríamos decir que si se está instalando una solución desde cero y desde los primeros días se hace una parametrización de horarios, no tendríamos forma de ver reportes de horarios hasta que ya el personal pues diariamente haya hecho su correcta marcación en el sistema. Biotime Colombia, como sabemos, es un software de prenómina ajustado a las condiciones digamos, la legislación colombiana. Bueno, entonces le decíamos que somos fabricantes con experiencia certificada, integramos soluciones. Las soluciones de ZK tienen la característica de si para complementar el proyecto se requiere de alguna funcionalidad de un software de tercero, fácilmente podemos hacer la integración y tener las funciones o aquellas cosas que sí hace un software de tercero para que nuestro software interactúe con él, ya sea recibiendo información o enviando información, y somos especialistas en seguridad electrónica. Del software que estamos hablando puntualmente es Biotime Colombia, que como ya les había comentado es un software web que permite realizar cálculos de novedades de nómina de forma precisa y eficiente. Permite administrar ciertos de terminales de forma centralizada. Es muy importante porque tenemos la posibilidad de tener multisedes en nuestra compañía, y toda esa información de turnos de trabajo, de horarios, de marcaciones, pueden ser gestionadas desde un mismo lugar, siempre y cuando se haga la configuración digamos, de IP fijas y de enrutamiento correspondiente. Los módulos que maneja el software de tiempo y asistencia de Biotime Colombia, pues es personal, módulo donde se configura toda la jerarquía de la empresa; dispositivos, donde se vinculan todos los dispositivos, valga la redundancia, donde se harán las marcaciones; asistencia, que es donde se configuran todas las reglas y turnos, ausentismos, cálculos, todo lo que tiene que ver con el tema de reportes; acceso, que nos permite, por medio de los dispositivos que tienen la función de acceso básico, tener una gestión o un control básico de asistencia, como abrir una puerta, aperturar un torniquete, una talanquera, pero con funciones básicas. O sea, cuando hablo de básico, me refiero a que si necesitamos funciones de anti-passback, que una persona no puede ingresar dos veces, o una persona tenga que hacer su marcación de salida para poder hacer una marcación de entrada, y necesitamos configuraciones así un poco más complejas, ya no va a ser posible con este software. Para eso tenemos nuestro software de BioCB Security. Entonces, cuando hablamos de marcaciones de acceso, perdón,
en este software hablamos más de como si el usuario está configurado en nuestra base de datos, pueda tener acceso por el dispositivo o por la puerta, y así un tema muy básico. También tenemos, aunque la pandemia ya pasó, todavía en nuestro software tenemos monitoreo de medición de temperatura, registros con tapabocas, y todas esas funciones todavía están dentro de nuestro software, aunque en la actualidad de pronto ya se hayan dejado un poco de utilizar. Y la configuración de sistema es un poco ya más para ajustar las configuraciones de contraseñas, correos, bases de datos y todo eso. Ventajas de por qué recomendamos Valletine Colombia: administración ilimitada de números de empleados, clasificación de empleados por departamentos, cargos, áreas, centros de costo, empresas, configuración y administración ilimitada de turnos de trabajo, administración y control de permisos, ausentismo, reglas y llegadas tardes, cálculo automático de novedades de nómina, interfaz de integración automática a sistemas de ERP, que son los software de nómina. Era como una pequeña introducción. Nuestra solución cuenta con aplicación móvil, creación de turnos, reglas de asistencia, registros de empleados, notificaciones, reportes y administración de ausentismo. Puntualmente en este webinar quiero hacer énfasis en el tema de creación de turnos y un poco en el tema de reportes, haciendo una aclaración de que nuestro software puede llegar a tener una configuración, digamos, compleja, siempre y cuando la empresa o las condiciones de la compañía, de horarios y, digamos, de toda la gestión de cómo se hace la operación, pueda llegar a ser compleja. Esta realidad se puede ajustar a nuestro software. Entonces no me voy a extender mucho como a esas complejidades del software, porque ya en algunos proyectos tocaría revisar con el departamento de soporte y con fábrica muy bien cómo hacer estas configuraciones. Voy a enfocarlo más a los temas básicos de cómo configurar horarios y cómo son las diferencias entre horarios y cómo obtener unos reportes por lo menos que sean entendibles para el integrador y para el cliente final, porque realmente cuando al cliente final se le va a explicar qué va a obtener con nuestro software, digamos que de manera, explicándole de forma verbal, de pronto no es tan claro como mostrarle ya en una tabla, en un reporte, cómo vería las horas, el tiempo trabajado, los ausentismos, los permisos, etcétera. Entonces vamos a trabajar algo muy básico y a entender cómo interactúan con ciertas parámetros del software para llegar a tener unos reportes coherentes. Empecemos por las clases de turno que maneja el software de Valletine Colombia. Como todo software digamos, de nómina o de prenómina, tenemos el turno fijo. Los turnos fijos son horarios laborales que se mantienen de manera definitiva una vez que se asigna. Como su nombre lo indica, no importa si sea mañana, tarde, siempre y cuando sea una jornada fija y no tenga carácter rotativo. Vemos de pronto acá abajo un ejemplo que lo vamos a revisar en el software mucho más detallado. En un turno fijo, el sistema lo que nos pide es configurar de acuerdo a cómo sea la dinámica de la empresa y los diferentes horarios que se tengan, decirle al sistema un horario de entrada. En este caso habíamos puesto un ejemplo que se entra a las 8 de la mañana, un horario de salida que está saliendo a las 17 horas, que serían las 5 de la tarde, los días en que va a aplicar este horario, que es de lunes a viernes. Se le estipuló un descanso de 60 minutos y que se van a descontar a partir de las 12 digamos, del mediodía, y que las horas fijas del colaborador en la empresa serían 8 horas. Si hacemos el cálculo de 8 a 5 nos da 9 horas más la hora de descanso. Digamos que ahí se relaciona, todo es como coherente ahí en cuanto a la información que se está dando al sistema. Después tenemos una clase de turnos que se llaman turnos automáticos. Los turnos automáticos incluyen diferentes horarios laborales fijos, del que acabé de explicar anteriormente,
mediante el cual los trabajadores realizan la marcación sin tener predefinido un horario específico. El sistema ajustará el cálculo diario de acuerdo a las marcaciones de entrada y la proximidad de esta a los horarios fijos configurados dentro de este turno. De pronto soy un poquito más claro en esto. A diferencia, el turno fijo tenía un solo horario, tenía un horario de entrada o una hora de entrada, una hora de salida, los días en que aplicaba el horario, el descanso, desde qué momento se aplicaba el descanso y las horas que se iban a trabajar de acuerdo a ese horario. Pero en este horario automático vemos que no hay como un solo rango de horarios, sino en este ejemplo hay 3, pueden haber muchos más. ¿Y para qué funciona esto? ¿Cómo nos ayuda? Cuando hay cambios, cuando de pronto yo tengo un trabajador y el trabajador digamos, no está fijo a trabajar todos los días en el mismo turno, sino que cualquier día yo puedo hacer el cambio, decirle, no vengas mañana a las 7 de la mañana, sino que ingresa con el turno de 8, o no vengas mañana, ingresa con el turno de 5. Yo no le estoy haciendo ningún cambio de horario en el software al trabajador, al empleado. Solamente cuando el trabajador, si hoy llegó aproximadamente sobre las 5 de la mañana y hace su marcación, el sistema va a entender y ese día se lo va a empezar a calcular con el horario de 5 de la mañana. Y si ya se extiende sobre el horario de salida de las 2 de la tarde, o sea, de las 14, pues de ahí en adelante le seguirá calculando tiempo de trabajo extra, de acuerdo a cómo se haya configurado, con los límites que se hayan configurado en el sistema. Pero si a ese mismo trabajador yo le hago un llamado en la tarde y le digo, mañana necesito que no ingreses con el turno de 5, sino con el turno de 8, pues el trabajador va a llegar sobre las 8 de la mañana, hará su marcación y el sistema estará esperando que haga su última marcación sobre las 5 de la tarde y posteriormente si va a trabajar horas extras. Entonces no tendría que estar haciendo como movimientos de horarios o cambios de horarios consecutivamente en el sistema, sino que el sistema ya automáticamente nos ayuda a ese cálculo diario. El tercer tipo de turnos que maneja el sistema es el turno flexible. Los turnos flexibles se caracterizan por no tener predefinido una hora de entrada o salida. En el sistema se define un rango de tiempo en el cual será válida la marcación para calcular las horas de trabajo. También se define el número de horas mínimas que se espera cumple el trabajador. Entonces, si bien yo lo dije acá arriba que no se tiene un horario de entrada y salida, pues a lo que hace referencia a esta entrada o este horario de entrada en la configuración es desde cuándo inicia el periodo de tiempo que la empresa permite que el horario, que el trabajador, digamos, haga su operación y hasta cuándo sería el rango de tiempo en que la empresa permite y autorizará pues el pago de esas horas. Se le aplica en este ejemplo de lunes a viernes. También se le dice en este tipo de horario que va a tener un descanso de 60 minutos. El número 5 dice horas de día posterior. Ya se los explico un poquito más adelante en el ejemplo que voy a dar en el software para que sea más claro. Y las horas fijas, pues lo que calculamos es que si con respecto a los horarios anteriores que dije que íbamos a trabajar 8 horas más los 60 minutos de descanso, tendríamos las 9 horas que espera el sistema que labore ese empleado en este horario. Entonces, luego de los 3 tipos de turnos que vimos anteriormente, tenemos los reportes de marcaciones, que es también algo confuso, de pronto en ya integradores o personas que manejen muy bien el software, pues será algo coherente, pero sí recibo a veces muchos comentarios de confusiones sobre el tema de reportes. Ejemplo, me han llamado a decirme, ven, lo que pasa es que el sistema ya lo configuré y todo, y me muestra los reportes, pero no me está calculando cuántas horas o no me muestra cuánto trabajó el empleado.
Pues justamente porque los reportes que está viendo en el sistema son los reportes de marcaciones. Los reportes de marcaciones, en ese tipo de reportes, muestra todas las veces que el empleado ha realizado una autorización de manera correcta en los equipos, por medio de huella, tarjeta, contraseña, facial, palma, QR y cualquier otro modo de verificación que tenga el dispositivo con el que se esté trabajando. La nota no depende de la configuración de horarios ni turnos. Si un trabajador, ejemplo, Héctor llegó sobre las 8 de la mañana, hizo una marcación, pero luego pasó otra vez por la puerta a las 9:30, hizo otra marcación, regresó sobre las 10, hizo otra marcación y pudo haber hecho 8, 10, 15, pues las marcaciones que necesitó hacer en el dispositivo, porque de pronto este dispositivo se está controlando una puerta, un torniquete, y es obligado a que pase por el dispositivo para poder entrar o salir. Esa cantidad de marcaciones que hagan en el sistema, pues las voy a ver en este tipo de reportes. Si hice 10 marcaciones en el día voy a ver en el reporte. Si hice 2 marcaciones voy a ver. Y digamos que también hay un reporte de marcaciones en donde solo muestra lo que es como la primera y la última marcación. Entonces, si hiciste 10 marcaciones, el sistema, cuando le pides ese tipo de reporte, lo que te muestra es cuál fue la primera marcación en el día, en este ejemplo, sobre las 8 de la mañana, y cuál encontró como última marcación en el día. En ese reporte no nos va a dar, digamos, horas trabajadas, porque no tiene contra qué comparar si el horario, si el empleado está cumpliendo su horario laboral. Podría darnos como la sumatoria o la diferencia entre el horario de entrada y salida, si son 9, 10, 11, 12 horas, pero hasta ahí no va a ser ningún cálculo diferente. Entonces, a eso nos referimos con reporte de marcaciones. Solo es tomar las marcaciones que ya hizo el empleado y mostrarlas en el sistema. Si vemos acá en el cuadro, tenemos que este ejemplo, el día 22 se encuentran 3 marcaciones, 2 marcaciones de salida y una marcación de entrada. El día 21 pues hay una entrada y una salida, y así podemos ver consecutivamente las marcaciones que se hicieron en el sistema. Reporte de asistencia. En este tipo de reportes es donde el sistema sí nos va a entregar horas calculadas de acuerdo al horario de trabajo. Tenemos que este tipo de reportes dependerá de las marcaciones realizadas por los empleados versus los horarios y turnos de trabajo para calcular las horas trabajadas y tiempo faltante. Nota, no se hace un cálculo se debe hacer un cálculo manual o automático para poder obtener este tipo de reportes. Con respecto al ejemplo anterior, también he tenido casos donde sí se configuran o se parametrizan los horarios y los turnos de trabajo, y ya se tienen marcaciones de los trabajadores durante una semana, durante un mes, pero no me llaman preguntándome de que no tienen, que el sistema no les arroja reportes de asistencia. ¿Por qué no les va a arrojar? Porque al sistema hay que ir a una parte a solicitarle o hacerle un cálculo del periodo que se está solicitando. Un ejemplo, si ya se hizo la liquidación de nómina o el reporte de la quincena pasada, y la quincena pasada era hasta el 14, hasta el 15 del mes en curso, y ese fue el último cálculo que se hizo en el software o en el sistema. Si yo le pido al sistema en el reporte de asistencia que me dé como un estado de tiempo trabajado de los empleados desde el 16 en adelante, no va a existir un cálculo, porque no le he solicitado al sistema que compare esas marcaciones que encontró versus el horario que tenía que cumplir el trabajador y me entregue ese reporte de marcación. Esto es un poco la interfaz de cómo es el software, que ya la vamos a ver en vivo y en directo, y vamos entonces un poco a la demostración del software. Paola, hasta este momento, digamos, estamos iniciando, pero hay algunas preguntas, algo que podamos ir aclarando antes de ver la demostración, que en la demostración creo que se van a despejar muchas, pero... Sí, por el momento sí tenemos varias preguntas. La primera es de Didier Acosta y nos pregunta, ¿la hora de los reportes
no es la correcta. Los dispositivos tienen la hora debidamente configurada y el servidor también. Sin embargo, los reportes salen con una fecha del día anterior o del día siguiente. En ese caso, ¿qué puede hacer? Bueno, ya esos son casos muy puntuales que habría que revisar con el departamento de soporte, porque cuando uno agrega el dispositivo, casi que uno no agrega los dispositivos en Biotime Colombia. Mientras el dispositivo esté bien configurado, apuntando a la IP correcta, pues se va a sincronizar automáticamente con el sistema y casi que el horario lo va a tener, o sea, lo va a sincronizar de manera correcta. Si hay casos donde se muestra ese desfase, ya habría que empezar a revisar o en el software, en los dispositivos, si de pronto el servidor de tiempo está mal configurado o si hay algún error en la parametrización, pero muchas veces este tema de errores en las fechas y en las horas es por la parametrización que se hizo. Vale, la siguiente pregunta es de Alexandra y nos dice, en el turno fijo, si hay un cambio en el horario más temprano, ¿el sistema toma automáticamente el tiempo extra? Bueno, primero que todo, aclarando, las horas que se trabajen antes de los turnos fijos y automáticos, el sistema no las calcula. Para eso se debe utilizar la programación del turno flexible. A todo lo que se trabaje antes de esos dos turnos, aunque el sistema va a saber que hay una marcación antes, cuando vayas a los reportes vas a tener de que si tú entraste a las 6, pero tu horario empezaba a las 7, te va a decir que entraste desde las 7 de la mañana. Vale, la siguiente pregunta que tenemos es de Otoniel y nos dice, una empresa tiene 3 personas de vigilancia donde trabaja cada persona un turno de 8 horas durante las 24 horas al día. Lo mejor es configurar un turno automático para ese personal de vigilancia. Sí, así es, justamente ese sería el escenario que se necesita ¿por qué? Porque puede darse el caso en que las 3 personas de vigilancia, alguien tenga alguna novedad y tengan que hacer un movimiento entre los que ya están o incluso deban mandar algún reemplazo y para no estar haciendo todo ese movimiento, realmente lo que se le informa es se informaría al vigilante que tome otro turno y el sistema cuando reconoce su huella, su rostro, su contraseña o la forma de verificación, ya va a ajustar ese día de trabajo con respecto al horario que más se aproxime cuando haga el ingreso. Vale, la siguiente pregunta es de Gustavo y dice, en las entradas y salidas, ¿es posible que según el turno que se tenga, el software detecte automáticamente si está entrando o saliendo y que no sea manualmente desde el dispositivo? Sí, sí, sí. Hay dos opciones. Normalmente se hace, cuando uno configura el turno, uno le indica sobre qué hora es aproximadamente los tiempos de entrada y sobre qué hora son aproximadamente los tiempos de salida. Si yo le digo que es a las 8 o 7 de la mañana el horario de entrada, si definamos, yo le digo, el horario de entrada es a las 8, pero él encontró una marcación sobre las 8:15, 8:30, 9, él va a decir, ah, sí, esta es una marcación de entrada. Obviamente le va a decir que está entrando tarde porque está entrando después del horario. Y si el turno se acaba a las 5 de la tarde y la persona hace una marcación sobre las 4:30 o sobre las 5:30, el software sabe que ya es sobre el horario de salida y lo que va a mostrar en el sistema y en los reportes es horario de salida. Y también Vale, está la otra opción que en algunos casos se solicita y es que nuestros dispositivos de tiempo y asistencia tienen teclas de funciones y se pueden configurar que antes de hacer una marcación el dispositivo solicite qué tipo de marcación va a hacer. Si va a ser una entrada, si va a ser una salida, si va a ser una entrada a tiempo de descanso, salida a tiempo de descanso y otro par de funciones. vale, Héctor, tenemos 2 preguntas más. La primera es de Luz Ángela y nos dice que si se quiere hacer la integración a un software de nómina, ¿qué requisitos debo tener en cuenta? Para la integración con software de nómina. Bueno, primero que todo, esta clase de integración se puede hacer por medio de protocolo API. Entonces, o en algunos escenarios el software, he tenido situaciones como que el software genera un archivo automáticamente y lo ubica en una ruta específica y luego el otro software toma ese archivo de esa ruta y hace como la integración, pero por medio del archivo.
Siempre que se va a hacer una integración, toca poner en comunicación al departamento de soporte, tanto de ZK, de ingeniería de ZK y del otro software, porque si hay que revisar puntualmente qué información se va a compartir y cómo son los requisitos de uno y del otro software para que esto se entienda. Vale, y la última pregunta ya es de F. Hernán, que nos escribe, ¿cómo ingresar esos horarios y esos turnos en la plataforma? Ya vamos a revisar eso ahora acá en la demostración. De lo que hablamos, estamos acá en el tema de turnos. Ya yo tenía para avanzar un poco más rápido 3 turnos configurados, lo que hablamos. Este es el mismo ejemplo que estaba en la presentación. Un horario sobre las 8, un horario sobre las 5, de lunes a viernes, 60 minutos de descanso sobre las 12. ¿Esto qué pasa? De que si yo llegara a crear, o sea, no tiene lógica, hagamos aquí como una comparación, no tiene lógica, si este turno se termina a las 5 de la tarde, y yo le digo que me va a hacer un descanso sobre las 7 de la noche, que descuente a partir de las 7 de la noche 60 minutos, pues prácticamente que el sistema nunca lo va a descontar, a menos que la persona empiece a trabajar horas extras y sobre las 7 de la noche pues le hará el descuento, ese descuento. Entonces el horario a descontar debe estar dentro del periodo de trabajo. Las horas que va a permanecer o las horas fijas que debe de trabajar el empleado. Acá hay otra cosa muy importante sobre la configuración del cálculo y es rango máximo de marcación. ¿Qué nos dice el rango máximo de marcación? ¿Cuánto periodo después de cumplir el tiempo reglamentario, por decirlo así, va a tomar el software, va a tener en cuenta el software para calcularlo como tiempo de trabajo adicional? Ejemplo, si yo salgo sobre las 5 y hago una marcación 4 horas después de que yo salga a las 5, el sistema lo va a tener en cuenta porque le estoy limitando hasta 4. Si hago 3, también las va a calcular. Si hago 2, también. Pero si llego a hacer una marcación sobre 5 horas después, en el sistema va a aparecer como si no hubiera hecho marcación de salida, porque lo estoy limitando a que solo cuente hasta 4. Entonces aquí me tocaría extenderlo hasta qué número de horas voy a permitir que posterior al horario de trabajo se haga marcaciones o se calcule tiempo de trabajo. Esto es lo mismo, el flexible prácticamente, no, el flexible no, el automático es prácticamente el mismo horario fijo, solo que tengo varios horarios y el sistema de forma automática establece cuál es el horario de acuerdo a la marcación más próxima. Y pasa lo mismo con el rango máximo de marcación. Le estoy limitando que hasta 4, ya lo vamos a revisar acá en un tema de reporte. Y lo que habíamos hablado del horario flexible, donde le estoy diciendo que desde prácticamente las 24 horas, desde las 12 del día hasta las 11:59, todo va a ser, durante ese rango de tiempo va a permitir que alguien haga una marcación y las va a tener en cuenta para hacer un cálculo. Él espera que se trabaje en 9 horas, teniendo en cuenta los 60 minutos de descanso. Y aquí es donde le estoy diciendo el número de horas que realmente va a esperar que trabaje el empleado. Entonces, ya como lo explicaba inicialmente, yo aquí, como no tenía marcaciones, lo que hice fue de forma manual crear unas marcaciones aquí y las voy a explicar un poco cómo fue la dinámica para que veamos qué es lo que nos va a decir el software. Sobre el día lunes, que es el día 19, le indiqué que el usuario hizo una marcación a las 6 de la mañana, no, perdón, sobre el día 18, que es este que está aquí. Sobre el día 18, que hizo una marcación sobre las 8 de la mañana y que salió a las 17, a las 5 de la tarde, que en coherencia con los horarios que configuré, estaría cumpliendo su horario correctamente. El día 19, que es martes, configuré que el usuario entró a las 6 de la mañana y que salió a las 5 de la tarde. Recuerden que les dije que en horarios fijos y los automáticos no se tiene en cuenta el horario
antes del trabajo, o sea que cuando hagamos el ejercicio, vamos a ver qué pasa con este horario de las 6 de la mañana. Y cuando en el automático tenemos, recuerden que hay un horario que entra desde las 5 de la mañana y hay otro que entra desde las 7. Entonces, vamos a ver qué nos dice el software cuando hagamos, cuando le establezcamos el horario fijo y el horario automático. Sobre el día miércoles, pues le dije que entrara sobre las 8:30 de la mañana, o sea, estaba entrando 30 minutos tarde y que saliera a las 5 de la tarde. Sobre el día jueves, que es el 21, le dije que entrara sobre las 8 de la mañana y saliera sobre las 4:20 de la tarde, o sea, debería estar saliendo temprano. Y sobre el día viernes le dije que entrara sobre las 8 de la mañana y saliera sobre las 9 de la noche. 8 de la mañana, 9 de la noche. Quiere decir que va a trabajar tiempo extra después de su jornada laboral. ¿Cómo hago para programar los turnos? Yo aquí tenía algo programado, lo voy a borrar. Ahora mismo si yo me voy, y aquí aprovecho y hago el siguiente ejercicio. Si yo me voy sobre las marcaciones, los reportes de marcaciones, y le pido reporte de marcación al sistema, aquí están las marcaciones. Si lo filtro por empleados, aquí voy a decirle solo me muestre la de Héctor, y solo me va a mostrar las de Héctor. Y esto no depende si tiene un horario programado, un turno de trabajo, son las marcaciones que él encontró. El reportes de marcaciones. Y esta era una de las que le decía que son reportes de marcaciones y me está pidiendo como algo de asistencia, pero realmente lo que está entregando aquí es, si podemos ampliar aquí o ver acá, cuántas marcaciones encontró en cada día. Si nos paramos sobre este, encontramos que encontró dos en cada uno. Pero son las marcaciones, no está calculando ningún tema de horas trabajadas. Y si me voy sobre las marcaciones o los reportes de asistencia y le digo que me calcule, que me busque algún tipo de trabajador con marcaciones ya con horarios trabajados, no encuentra. No encuentra porque no le ha asignado turno de trabajo a los empleados y no sabe sobre qué va a hacer cálculo de horario. Entonces regreso a los horarios de empleado y le voy a decir un nuevo horario. Voy a decirle que a Héctor sobre las fechas que ya aquí yo dije sobre el 19, 18 hasta el 22, que son los que establecí marcaciones, que me asigne el turno fijo. Ya ahí tengo turno fijo, a pesar de que ya le asigné un turno fijo. Si me voy a asistencia y le pido que me dé horas trabajadas, no las voy a tener, porque siempre los reportes de asistencia van a depender de que se haga el cálculo, ya sea manual o periódico, de esa relación entre marcaciones versus turno de trabajo. En este momento es que yo le digo, bueno, a Héctor, cojamos solo a Héctor, sobre la fecha que le indique aquí, del 18 al 22, realízame un cálculo de marcaciones. Y aquí, un cálculo, perdón, un reporte de asistencia. Entonces, en este momento es cuando yo puedo ir a las horas de trabajo y le puedo solicitar al sistema lo que encontró para Héctor. Si vemos el lunes, yo dije que había entrado a la hora correcta, o sea, tiene el horario de 8 a 17, entró sobre las 8, salió sobre las 5, no debe tiempo de acuerdo a su horario. El día 6, aunque entró el día martes, aunque entró a las 6, no le dice que hay tiempo de trabajo, incluso no le dice que hay tiempo adicional, ya lo miramos, que no debe nada. El día miércoles, como entró media hora tarde, pues le dice debes 30 minutos. El día jueves, como salió temprano, le dice debes 40 minutos. El día viernes, aunque salió sobre las 9 de la noche, bueno, aquí pasó algo y es que no se los expliqué. ¿Por qué está 5 aquí? Porque yo para hacer una prueba, y voy a corregir esto, vamos a mirar acá en las marcaciones manuales. Yo le había dicho aquí esto, que el día 22 hiciera una marcación a las 5. Yo borro esta marcación. ¿Por qué puedo borrar esta marcación? Porque son marcaciones manuales.
Ya cuando las marcaciones son desde los dispositivos, pues ya van a quedar ahí. Y me voy al tema de cálculo, le digo que me ajuste el cálculo de los reportes, me voy a asistencia y nuevamente era lo que les estaba diciendo. Aunque él sí trabajó hasta las 9 de la noche el viernes, el sistema no le muestra marcación de salida y lo sanciona con una hora de como si hubiera salido temprano, porque el sistema en otra parte de la configuración, y eso se puede revisar ya después, digamos, con la gente de soporte, se le dice qué va a hacer, qué tiene que hacer el sistema si no encuentra o una marcación de entrada o una marcación de salida. Ya está configurado, digamos, de fábrica que reste 60 minutos o una hora. Entonces, esto fue lo que expliqué sobre el horario fijo. Y recuerden que como borré la marcación que había hecho sobre las 5, lo está sancionando. Si yo creo esa marcación nuevamente, pues aquí me va a encontrar la marcación sobre las 5 de la tarde del día viernes, me va a calcular que él no debe tiempo porque encontró una marcación a esa hora. Hagamos otra cosa, cambiémosle el turno. Me voy aquí a la programación de empleados, pues puedo eliminar esto que digamos es lo más fácil, y con esas mismas marcaciones le voy a decir que a Héctor le aplique sobre el horario que estábamos, sobre las fechas que estábamos trabajando, el horario automático. Si me voy a los reportes, pues de asistencia voy a tener todavía los reportes anteriores. ¿Por qué? Porque no le he cambiado mi programación, está todavía, porque no le he hecho un cálculo con la nueva programación. Actualizo el cálculo manual, me voy a asistencia y ¿qué tenemos aquí? Tenemos que el sistema, prácticamente lo mismo, pero ¿qué tenemos sobre el día martes? De que la persona había hecho una marcación a las 6 de la mañana y aproximó la marcación sobre el horario de 5 a 2 de la tarde. Por esa razón le está diciendo que entró una hora tarde. Entonces fue el sistema el que asumió esa hora de entrada o ese turno según la hora de entrada que hizo. El día miércoles continúa siendo lo mismo y el resto de días continúa siendo lo mismo porque sigue asumiendo que de acuerdo a la hora de entrada está sobre las 8 de la mañana y lo ajusta sobre ese horario de las 8 de la mañana. Aquí aprovecho y explico algo sobre este día viernes y era lo que les decía. Vámonos acá al turno automático y le voy a decir que el rango que va a tener en cuenta después del horario de trabajo, como hay alguien que trabaja hasta las 9 de la noche, digámosle que esto creo que si le pongo 8 horas, ya pasamos las horas, porque si trabajo hasta las 5, 6, 7, 8, 9, serían 4, ¿hasta qué hora fue que trabajó? Hasta las 11, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, serían 6 horas, con 8 ya debe estar tomándolas. Me voy al cálculo, renuevo el cálculo, me voy a asistencia, ahora, y miren lo que pasó. Ya ahora sí, no le dice que salió temprano y sí le muestra una hora de salida. ¿Y cuál es la hora de salida? Sobre las 11 o las 23 que la persona hizo su marcación de salida. Ahora me dice, pero Héctor, ¿dónde puedo ver el resto de tiempo extra y eso? Esto lo podemos ajustar acá. Le podemos decir que en este reporte me muestren ordinarias diurnas, ordinarias nocturnas, extras diurnas, extras nocturnas. Yo creo que con eso podemos ver. Entonces, acá tenemos esta persona con este turno que debería entrar desde las 5, pero entró a las 6, salió a las 5. Entonces, como terminaba su horario a las 4 de la tarde, a las 2 de la tarde y trabajó hasta las 17, estamos teniendo que son 2 horas más porque por el tema también del descuento de la salida a almorzar y debe
y debe 1 hora por la entrada tarde. También vemos que el día que entró tarde debe 30 minutos, el día que salió temprano debe 40 minutos, y sobre este día que entró desde las 8 y salió a las 11, le está diciendo que trabajó 8 horas, que fueron las configuradas, ordinarias nocturnas. Recordemos que son, la nocturna comienza o está establecida desde las 9 de la noche en adelante, pero no tiene por qué, porque su tiempo ordinario lo está cumpliendo ya en el día. Entonces, lo que trabajó después de las 8, o sea, desde las 5 que salió hasta las 9 de la noche, trabajó 4 horas más. Y luego, como se extendió desde las 9 hasta las 11, le calculó extras nocturnas, que fueron las 2 horas para llegar hasta el horario que hizo la marcación de salida. Paola, no sé si hasta este momento hay preguntas con esta explicación de turnos fijos y automáticos. Sí, Héctor, realmente sí hay bastante preguntas de todo un poco. Te voy a leer en cuanto a algunas de turnos automáticos y dice, si un empleado no asiste por un tema de carácter personal, ¿cómo recibe el software si nunca hubo una marcación? Ok, eso se hace en la parte de aprobaciones. Aquí así como yo hice estas marcaciones para tener reportes en el sistema, yo puedo decirle al software si la persona pidió un permiso, y ya esos permisos, pues como le dije, son otras clases de configuraciones que se hacen en el sistema, y quería enfocar este webinar era más o menos a cómo se ven los reportes y cómo está el tema de las marcaciones, pero eso se hace en esta parte. Si es un permiso, si se le va a poner manualmente la marcación porque el jefe dijo, sí, listo, ok, vamos a asumir que sí vino a trabajar, o solamente le doy el permiso por el día o por el tiempo que la persona lo necesitó. Vale, la siguiente pregunta es de Jorge Gil y dice, si un empleado con turno flexible olvida hacer su marcación de salida, la próxima vez que marque lo registrará como salida. No, no, porque ya el sistema sabe sobre qué horarios son las marcaciones de entrada y sobre qué horarios son las marcaciones de salida. Si cambia de día y encuentra una marcación sobre las 8 de la mañana al día siguiente, lo que va a pasar en el reporte es que el día anterior le va a decir que está incompleto o lo va a sancionar con 60 minutos, de acuerdo a cómo se ajuste el sistema, y el día siguiente va a tomar esa marcación como la marcación de entrada del siguiente día. Vale, la siguiente pregunta es de Alexander y nos dice que si los horarios son siempre en horas o se pueden escribir en minutos con decimales. Sí, sí, eso es una parte que iba a revisar. Esta pregunta está muy bien y la revisamos de una vez acá. A mí personalmente me gusta, y esto es el software, me gusta configurar en esta parte del software, aquí en configuración de reportes y mostrar columnas, que todo me lo muestre en horas y minutos sin redondeo, y que me muestre las unidades, digamos, como decimales. Si yo cambio normalmente el software, esto viene diferente. Entonces, algunos vienen por unidad completa, otros vienen sin decimales, otros no muestran horas. Miren que aquí hay diferentes opciones, minutos, horas, días de trabajo. Yo creo que para mí, y por la dinámica más práctica, es verlo en horas, en horas y en minutos, pero se pueden cambiar. Y otra cosa importante aquí es que el software, en esta parte donde yo puse tarde, temprano, no, vienen unos símbolos. Entonces, cuando se va a ver el reporte mensual, realmente lo que se ven son como esos signos de llaves, de más, de menos, y a veces no se entiende qué es lo que dice el software. Entonces, esto lo que hace es un poco más largo la ventana del reporte, porque la palabra es más larga, pero creo que se entiende más cuando se muestra ese reporte como general. Vale, la siguiente pregunta es de Jorge Zambrano y nos dice, el software trae predeterminado las reglas de cálculo de horas de acuerdo a la legislación colombiana y con el nuevo cambio, la disminución de 1 hora, ¿esto afectaría esos parámetros predeterminados? Pues los parámetros están predeterminados en este momento, pero no puede decir que no se pueden cambiar, porque si nos vamos aquí a la regla global, eh, todo esto lo puedo modificar. Cuánto tiempo lo voy a sancionar,
horarios, rangos de horario. Pues, actualmente están de 6 a 9 y de 9 a 6, pero se puede modificar, o sea, puedo cambiarlo. Entonces, si hay cambios en la legislación, pues podríamos hacerlo, y si es algo que ya está predefinido en el software, entonces la marca lo que hará será una actualización del software para corregir o actualizar esas nuevas reglamentos. Vale, Kevin Uribe nos pregunta, si yo creo algunos turnos estándares, ¿cómo puedo hacer para asignar varios turnos a los colaboradores de manera masiva? Turnos estándar a los colaboradores. Bueno, cuando quieres asignar, creo que la pregunta la entendí de dos maneras. De forma masiva, esta información que yo programé aquí como programación de horarios, yo puedo, por medio de aquí de importar, descargar esta planilla. Y lo que hago es que sobre la planilla me va a trabajar sobre este formato. Pongo el ID del empleado, el código del turno, porque cuando crea el turno uno le pone un código, ya sea numérico, alfanumérico, pero a crearle un código, y le voy a decir cuál es la fecha inicial y la fecha final de este empleado, y así puedo repetirlos por todo, y cuando ya tenga la planilla completa, lo que hago es subir esa planilla y ya me va a quedar cargada la configuración del sistema. Eso, entendiendo de cargar la información masiva. Y lo otro es asignarle varios turnos al empleado, pues lo puedo entender como utilizar el turno automático, o en esta misma parte de la plantilla, sobre una fecha voy a ponerle cierto turno, pues sobre la fecha inicial y la final pongo el código del turno que le corresponde, y a ese mismo ID pues lo repito y le pongo otro código de turno en otra fecha, y así voy armando digamos, mi configuración de programación de horarios y lo subo de forma masiva al sistema. Vale, Héctor, hay muchas más preguntas. No sé si quieras finalizar la presentación y terminamos con las preguntas o ya. Vale, si terminamos aquí la explicación del último tipo de turno. Entonces, estábamos sobre el turno fijo y el turno automático. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, justamente aquí en la programación de turnos, pues decirle, le puedo borrar eso, o incluso, vamos a hacerlo más fácil. Puedo decirle que voy a crear nuevo turno a Héctor sobre las mismas fechas que sobrescriba el horario, y le voy a decir que me ponga el turno flexible. Confirmar. Recuerden, para que todo esto pueda tener aplicación, tengo que irme a cálculo, ajustar nuevamente el cálculo sobre las fechas que quiera, irme a asistencia, horas de trabajo, y miremos qué encontramos acá. Entonces, aquí, pues la diferencia que podemos notar es más sobre el día martes, que la persona entró a las 6 de la mañana. Cuando hicimos la configuración por el turno fijo, no le tomaba en cuenta esas 2 horas, digamos, iniciales, porque el turno comenzaba a las 8. Cuando hicimos el turno automático, como se aproximaba más al turno de las 5, digamos, le puso 1 hora de entrada tarde. Pero aquí en el turno automático, en el turno flexible, yo no le dije ni 1 hora de entrada ni 1 hora de salida. Le dije que a partir de las 12 del día hasta las 11 de la noche era el horario hábil para hacer cálculo de marcaciones. Y lo que le está diciendo aquí es que él entró a las 6 de la mañana, salió a las 5 de la tarde y trabajó 8 horas, 8 horas diurnas. Como trabajó de 6 a 5, generó 2 horas diurnas, 2 horas extras diurnas, y el resto es lo mismo que vimos en los demás turnos. Aquí, entonces, ¿qué pasa? El día viernes tenemos la hora de entrada a las 8, salió a las 9, le calculó las 8 horas que esperaba, digamos, de manera oficial o ordinaria. Luego de esas 8 horas hasta las 9 de la noche le calculó horas extras diurnas, y después de las 9 de la noche le calculó 2 horas de horas extras nocturnas. Entonces, creo que con esa dinámica se entiende un poco más de cómo es la relación entre los 3 tipos de turnos, cuál es la diferencia, cuál me puede aplicar para un escenario, cuál me puede aplicar para otro, y se puede ir ajustando para que los reportes realmente coincidan con lo que se quiere tener. Termino aquí mostrando este asistencia diaria. Aquí. Miren cómo ya me muestra esta parte.
me dice que cumplió el horario, que cumplió, o sea, ok es de que entró y salió correctamente. Aquí me dice que hubo tarde, que se refiere a que entró tarde, salió temprano y salió temprano. Entonces, cuando esa parte no se ajusta, digamos en la personalización, donde le digo si me va a mostrar en horas o me va a mostrar en otro tipo de unidad, y le modifico el carácter, digamos el signo que trae ya predeterminado, que a veces son unas llaves, el más, el menos, el asterisco. Aquí me va a aparecer todo ese poco de símbolos y a veces no se entiende muy bien pues lo que quiere decir. Yo personalmente lo que hago es ponerle los nombres completos y ya tenemos como una información más clara. Entonces, con eso creo que era lo que quería traerles para explicarles, que sé que les va a ayudar mucho en la programación y en la programación y parametrización del software, y creo que es una buena guía para poder empezar a hacer esos cálculos. Vale, Héctor, Paola, tenemos aún muchas preguntas, la gente está bastante activa y la primera es de Johnny, nos dice, en el aplicativo se pueden registrar las novedades de ausentismo. sí, sí se pueden hacer justamente en la parte de cuando alguien me preguntó de si una persona va a trabajar y no pudo porque tuvo alguna novedad, ahí donde mostré la parte de que se le puede dar el permiso o el ausentismo, se puede hacer en cuanto, digamos que alguien no fue a trabajar y hay que ajustarle. Pero ya en otra parte del sistema también se configura todo el tema sobre si se van a dar permisos por vacaciones, por ir al médico, por, digamos, los permisos que se conceden cuando nace un niño, nace un hijo, o sea, todo eso es en otra parte. Realmente si nos podemos explicar eso, creo que nos vamos a necesitar más de un día, porque realmente la configuración del sistema puede ser bastante extensa de acuerdo a la complejidad de la empresa. Hoy queríamos enfocar esto, era a los turnos y a los reportes, porque a veces hay confusión en eso. Vale, la siguiente pregunta es de Liri y nos dice, si la persona marca media hora después de la entrada, pero marca media hora después de la salida, ¿el sistema cómo lo reporta? Te va a decir que entraste tarde y esa media hora, esa pregunta fue muy buena porque exactamente hizo la pregunta con media hora. La media hora de entrada te va a decir que entraste y debes media hora de trabajo. Y la media hora de salida, hay una parte en el sistema donde se le dice de a partir de cuándo se van a empezar a calcular horas extras. Normalmente se hace que se calcule horas extras después de los primeros 60 minutos adicionales al tiempo de trabajo. Si eso está así y ella salió media hora después, para el sistema no existe hora extra porque no cumplió los 60 minutos, pero sí le va a decir que entró 30 minutos tarde. Vale, la siguiente pregunta es de Otoniel y nos dice, si un empleado dentro del turno debe realizar una diligencia laboral, ¿cómo se marcaría en el dispositivo la entrada y salida de esa diligencia laboral? Están las teclas de funciones que dije anteriormente que se pueden utilizar, pero cuando no se utilizan las teclas de funciones, realmente ese procedimiento se hace con el Departamento de Recursos Humanos o el departamento encargado. Él tendrá que gestionar una solicitud y el encargado del sistema pues le dará la marcación correspondiente o el permiso correspondiente en el sistema de acuerdo a lo que haya solicitado. Vale, Jorge Gil nos pregunta, ¿qué significa el 0.1 en la unidad mínima? Que si le pongo que me lo diga en horas, pues que me muestre horas y minutos. Si yo le digo, no, esto muéstramelo por unidad de tiempo, pero no me lo muestres en horas, o sea, si le digo que solo muestre, no me muestre el 0,1 y o sea, él me mostraría solo las unidades enteras, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Si le digo punto uno, le digo, muéstrame digamos, el porcentaje, sí, como el porcentaje. ¿Qué quiere decir? Que si la persona trabajó hora y media, le va a aparecer es 1,5. Si trabaja, o sea, no le va a aparecer en minutos, le va a aparecer en unidad, en decimal. Vale, la siguiente pregunta es de Raúl y nos dice si el software se puede instalar en el Windows Server 2012 y cómo hace la transferencia de los datos al servidor. Bueno, normalmente cuando se instala, tenemos una ficha técnica donde están todas las características de cuáles son los sistemas operativos en que se puede instalar el sistema de Biotime Colombia. Windows Server está dentro de esas. Y cuando se instala,
el aplicativo ya viene con una base de datos por defecto que se hace en esa instalación. Si se desea cambiar también, si está dentro de las que permite el software, se puede hacer y se hace en el momento de la instalación, también se puede hacer. Y la base de datos puede estar o en el mismo equipo o en otro equipo, pero ya eso es un tema de configuración al momento de la instalación. Vale, Salvador nos pregunta, ¿dónde se indica el inicio de las horas nocturnas? También ya lo había contestado, por allá mostré en una parte de configuración, en la parte de reglas, que está preestablecido, pero se puede cambiar que la hora, el trabajo diurno va desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche, o sea, hasta las 21, y después de las 21 hasta las 6 de la mañana es el trabajo nocturno. Está así preestablecido, pero se pueden cambiar los valores a los que uno desee. Entonces ya eso sería todo. Héctor, muchas gracias por tu tiempo, por tu disponibilidad. A las 93 personas que aún están conectadas, también queremos agradecer a Zetacateco Chile, quien estuvo también apoyando la convocatoria de este webinar. Y no siendo más, pues nos vemos en un próximo webinar.